Buenos días, tardes, noches, depende del momento en que me estén mirando. Eh, yo soy Maximiliano Morra, abogado, delegado de ATE. Hoy vamos a hablar de el Código Electoral Nacional. Como vieron en la clase de constitucional, nuestro sistema de gobierno es un sistema representativo. Esto quiere decir que no se gobierna a través de la ciudadanía no gobierna, sino a través de sus representantes, que esto es lo que nos dice el artículo 22 de la Constitución Nacional, cuando dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes nucleados a partir de partidos políticos. Esto lo vemos en el artículo 38 de la Constitución, donde nos dice que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Yo puntualmente voy a hacer eje en la ley del Código Electoral, no así en lo que es las reglamentaciones, y vamos a ver exclusivamente el sistema nacional de elecciones. Esta es una ley nacional. Las provincias tienen sus propios sistemas, por eso a veces vemos que las elecciones de gobernadores, que nos pasó mucho el año pasado, de las 3 veces que fuimos a votar, veíamos que se arrancó con todo el proceso electoral en distintas provincias en marzo, en abril, en mayo, eso porque hace a la vida propia de cada provincia. Acá nos vamos a centrar exclusivamente en la ley nacional. Es una ley que, si bien se votó, se promulgó allá por el 72, a lo largo de los años, incluso este mismo año, se le han ido haciendo modificaciones, adaptaciones, agregando cosas, retirando cosas. Nada, lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esta clase. A ver, como principal tenemos en las elecciones nacionales los distritos. ¿Qué son los distritos? ¿Qué establece? ¿Qué se establece por distrito? Eso lo vemos directamente en la ley. Nos lo dice en el artículo 39, donde están establecidos los distritos. Los distritos se establecen por provincia y por la capital federal, la ciudad de Buenos Aires. Concretamente, tenemos 24 distritos electorales. Dentro de esos distritos vamos a encontrar las secciones. Las secciones están compuestas por uno o varios municipios. Concretamente, yo soy de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires. Nosotros está integrado San Antonio de Areco en la sección 2, que también lo completan otros municipios, como es Sarmiento, como es San Andrés de Giles, como es Mercedes. Bueno, y dentro de cada uno de los distritos, perdón, de las secciones, tenemos lo que se llaman circuitos electorales. Esos circuitos son numéricos, van de mayor a menor en cada uno de estas secciones electorales. ¿Qué se vota? Se votan partidos políticos y, o, dependiendo, frentes electorales. Muchas veces, como es el caso de las últimas elecciones, Unión por la Patria, este mismo estaba integrado por distintos partidos políticos. O sea, dentro de un frente electoral hay distintos partidos, algunos de esos partidos se componen de frentes, pero están inscritos como tales. Igual ya no quiero irme demasiado por ahí. Durante el proceso eleccionario hay representantes de los partidos políticos, comúnmente llamados fiscales. Seguramente si alguno de los que están acá viendo este video fue fiscal de mesa, estas terminologías o esta parte que vamos a empezar a desarrollar le va a ser bastante familiar. Vi una pregunta por ahí en Radio Pasillo dando vuelta que hablaba de que quién puede nombrar a fiscales de mesa. Concretamente, quien puede nombrar a un fiscal de mesa son los partidos políticos.
En cada mesa electoral donde se desarrolla el acto eleccionario, vamos a encontrar a un fiscal por cada partido y en el local donde se realice la elección va a haber un fiscal general. Generalmente las elecciones se realizan en las escuelas, entonces en la escuela vamos a encontrar un fiscal general de cada partido y en cada mesa un fiscal de mesa. La diferencia entre un fiscal de mesa y un fiscal de partido va principalmente en las facultades de acción que tiene cada uno de estos fiscales. El fiscal general viene a ser un rol de comodín. ¿Por qué digo esto? Porque es un nexo entre el partido político y los fiscales de mesa, y también si algún fiscal de mesa se tiene que retirar, tiene que ir al baño, tiene que dejar la mesa, el fiscal general puede ocupar eh, su lugar, que es lo que vemos acá en la filmina, que dice que hay dos tipos de fiscales de mesa. Hay dos tipos de fiscales, fiscal de mesa y fiscales generales. Y dice el fiscal de mesa solamente desempeñará su rol en la mesa asignada, no pudiendo cambiarla, pero sí puede reemplazarla por otros que presenten igual documentación. Igual documentación, el nombramiento del fiscal por eh, el partido determinado. Dato importantísimo, los fiscales de mesa no son autoridades de mesa. La única autoridad de mesa es, ahí pasamos a la siguiente filmina, es el presidente o presidenta de mesa. ¿Cómo uno puede ser designado como autoridad de mesa? De dos formas. La principal es a través de sorteo. Uno puede salir sorteado, se lo comunican mediante telegrama, o si no la otra es inscribiéndose en el registro de autoridad de mesa y a partir de ahí puede ser nombrado. En caso de falta de concurrencia de las autoridades de mesa, serán nombradas como tales el primer ciudadano o ciudadana que se presente a votar. Seguramente conocemos la historia de alguien con muchas ganas de votar, que fue temprano, que llegó primero. No se había presentado ni el presidente ni el vice, y bueno, quedó como presidente de mesa. Las autoridades deberán presentarse en el lugar de votación a las 7 de la mañana del día de la elección con el telegrama, con su designación y el DNI para asumir, digamos, ese rol. Así van a tener que estar durante toda la jornada en la apertura de la mesa, mientras se vaya desarrollando el acto de votación. Y luego, una vez finalizada la jornada, sabemos que la jornada finaliza a las 6 de la tarde, se cierran las puertas del local, del colegio, del lugar donde se esté llevando a cabo la votación. Las personas que todavía estén adentro van a poder votar, más allá de que voten posterior a las 6 de la tarde. Y una vez que terminen de votar todas las personas, se cierra la votación y se pasa a realizar lo que es el escrutinio. Bueno, ¿quién es el actor principal en este acto, en este día? Bueno, más allá de los candidatos propiamente dicho, eh, otro actor principal en este caso son los electores. Pregunta sencilla, ¿cómo sabemos que somos electores? ¿Cómo sabemos que tenemos tal característica? Fácil, estamos incluidos en el padrón. Si estamos incluidos en el padrón, somos electores. ¿Qué tipo de electores encontramos? Bueno, acá hay una diferenciación, obviamente, tienen que ser los ciudadanos argentinos, y acá donde lo empezamos a desgranar. Hay distintos tipos. Por un lado tenemos a los argentinos nativos, nacidos en este suelo, y los argentinos por opción. ¿Qué es esto de los argentinos por opción? Son los casos de personas que uno de sus progenitores o ambos son argentinos, pero nació en otro suelo y elige la ciudadanía argentina. Es muy común
ahora que lo vemos en la escaloneta con lo que le dicen los europibes. Son pibes que vienen de tener uno de sus progenitores o ambos siendo argentinos, nacieron en un suelo extranjero y eligen la ciudadanía. Entonces, nativos y por opción, desde los 16 años se van a encontrar habilitados para votar. En cambio, los argentinos naturalizados, que en ese caso son los argentinos que no nacieron en suelo argentino, no tienen progenitores de nacionalidad argentina, pero decidieron adoptar esta nacionalidad y en ese caso, a partir de los 18 años, van a poder votar. Obviamente, siempre que no tengan ninguna de las inhabilitaciones previstas por ley, que eso lo vamos a ver más adelante. Después, los extranjeros con residencia permanente pueden votar en elecciones municipales, siempre que figuren obviamente en el padrón electoral, que es lo que hablábamos eh, en el principio. Bueno, el empadronamiento en sí eh, es automático, que es lo que le asigna la capacidad de ser elector, pero siempre es recomendable previamente verificar si uno está incluido en el padrón. En la ley del Código Electoral nos habla de distintos momentos previo a desarrollarse el Código Electoral, donde se van haciendo distintos tipos de padrones. Eso lo vemos en la ley. Hay distintos tipos de registros que se generan. El principal es el registro de electores. Hacemos una pausa, porque hay un ruido terrible. Volvemos. El principal es el registro de electores. Previo a la elección se hace el registro provisorio, donde ahí es donde podemos empezar a ver si, por ejemplo, nuestro domicilio es el correcto, si los datos que figuran son los que corresponden. Por ahí nosotros cambiamos el domicilio, nos mudamos o lo que sea, no llegamos a ser incluidos en este padrón. Entonces, podemos solicitar que sea corregido ese dato. Si bien la ley nos habla de que hay que hacer la presentación frente al juez electoral, eh, la reglamentación nos dice que ese trámite lo podemos hacer por internet, a través del TAP, donde corregimos esos datos. Bueno, el voto. El voto. Dice, el voto es la expresión de la voluntad de cada elector de elegir al candidato de su preferencia, seleccionando la boleta correspondiente. Ahora tuvimos una modificación en esto que se crea para las próximas elecciones, mismo eh, ya se encuentra modificada la ley de código electoral, y crea esta idea de la boleta única en papel. ¿Qué nos trae de novedad esta boleta única en papel? Es un rectángulo, la ley nos dice que tiene que ser impresa en un papel no transparente. Vamos a ver el logo, el escudo del partido, del frente electoral al cual eh, se van a estar presentando para la próxima elección. Una columna con las distintas categorías y con fotos también de estos candidatos. Concretamente, el presidente tiene que hacer una foto a color donde se distinga claramente la imagen, que no haya un abuso del Photoshop, y así con el resto de los candidatos. Vamos a ingresar al cuarto oscuro que no es oscuro, que tenemos que ver, y ahí nos vamos a encontrar con los distintos afiches de los partidos, de los distintos candidatos, y pasamos a elegir en cada una de las categorías haciendo una X. Vamos a tener el cuadradito con el presidente, por ejemplo, presidenta que se presenta como candidata, lo tachamos. O sea, marcamos arriba. La marca puede ser una cruz, puede ser una línea, no necesariamente tiene que ser una cruz, pero sí que se identifique que esa era la categoría que queremos votar y así hasta la categoría que encontremos en la boleta. Muchas veces pasa que gobernador se elige en una fecha distinta, según la provincia y demás, pero bueno, como dije al principio, acá nos vamos a centrar únicamente
en la elección nacional. ¿Qué novedad podemos encontrar acá? Que no tenemos más la figura de el voto de lista completa. Eh, en este caso, si queremos votar una lista completa, cuando hablamos de lista completa hablamos presidente, diputados, senadores, gobernador, municipio, concejales y parlamentarios del Mercosur. Tendríamos que marcar cada uno de los casilleros de arriba hacia abajo de una misma columna. Bueno, pasamos a ver los distintos tipos de voto. Tenemos voto válido, voto en blanco, voto nulo, voto recurrido y voto impugnado. Esas son las clasificaciones del voto. Vamos por el más sencillo, el voto válido, lo que nos dice que está emitido sin ningún tipo de inconveniente. O sea, en este caso, cuando estemos en el acto de haciendo el escrutinio, los fiscales de mesa y el presidente van a observar la boleta perfectamente marcada, que se nota claramente cuál fue la intención del votante, como veíamos un par de filminas más atrás, y punto. Se termina ahí. Seguimos con otro tipo de voto que es el voto en blanco. En este caso, el voto en blanco es cuando no se el votante no se expresa respecto a una categoría. Por ejemplo, no votó presidente, pero ¿puede haber votado las otras? Sí, puede haber votado las otras. Antiguamente, esto era cortar boleta, por ejemplo. Yo no lo quiero votar al presidente. Bueno, le corto la boleta y pongo el resto de la lista. En este caso, como tenemos boleta única, sería no marcar eh, arriba de todo. Voto nulo. Pasamos al voto nulo. ¿Qué es el voto nulo? El voto nulo, primero que el voto nulo lo vamos a poder observar cuando se esté realizando el escrutinio, una vez que se pasa a la apertura del sobre. Uno de los ejemplos, tenemos varios ejemplos que los vemos acá en la filmina. Uno de los ejemplos más clásicos, más característicos, es el que se hace con una boleta no oficial. ¿Qué quiere decir esto, una boleta no oficial? Las últimas elecciones, como vimos, 3 veces fuimos a votar. Y por ejemplo, si yo votaba en el balotaje con una boleta que fue utilizada para las PASO. ¿Son boletas distintas? Sí, son boletas distintas. Entonces, ¿sirve para una segunda votación? No, no sirve para otra votación. En este caso, el voto queda nulo. Eh, Otro ejemplo que este nos trae más a este contexto con esta modificación de la ley de boleta única sería haber votado a más de una agrupación para la misma categoría. O sea, marqué a dos presidentes, dos presidentas, no, es un voto nulo, con lo cual se elimina. Roturas, que ese es un tema que me lo han estado consultando, el tema de las roturas. Si tienen alguna rotura en alguna parte y esa rotura impide establecer cuál fue la opción a la que yo quería votar, bueno, ese voto queda nulo. Por ejemplo, yo voté una lista completa, la azul, que está al costado, y rompí, por ejemplo, la primera categoría. Lo arranqué, no me di cuenta, lo que sea, bueno, ahí no queda en claro si yo quise votar a la categoría presidente, por dar un ejemplo, o lo quería haber votado en blanco, con lo cual queda absolutamente nulo ese voto. Lo mismo en el caso de tachaduras. Tiene esta salvedad que si vemos, si la tachadura no impide ver a quién yo quería votar, o sea, no sé, yo marqué a todos los candidatos, sin querer se me resbaló la lapicera y le hice una raya. Si esa raya no se dio la casualidad que está justo arriba de otro candidato, de donde tengo que marcar otro candidato, eh, perfectamente puede ser un voto válido. En cambio, si esa tachadura genera confusión, no se logra ver bien a quién quise votar, automáticamente pasa a ser un voto nulo. Otro voto nulo es cuando dentro de la boleta, dentro del sobre donde uno tiene que guardar la boleta, encuentra un objeto extraño.
muy común para los que tenemos un par de años. En la época del 2001 se había hecho viral, sería en aquella época. Todavía no existía mucho las redes sociales, casi que no había. El hecho de ponerle una feta de salame adentro del sobre. Bueno, ese voto estamos hablando de un voto nulo. Pasamos a ver otros tipos, que es el voto recurrido y el voto impugnado. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos dos características del voto. Puede ser que el voto se anule o no, puede ser que el voto también sea válido por más que haya sido recurrido o impugnado. ¿Quién puede recurrir los votos? Los fiscales de mesa, únicamente. El fiscal de mesa, en la medida que cuestione la validez o la nulidad también de un voto, por ejemplo, al momento del escrutinio, dos fiscales no se ponen de acuerdo si un voto es válido o no, por una tachadura, por estar roto, por lo que sea, ese voto pasa a ser impugnado y se va a contar distinto ese voto. Y los votos impugnados ocurre únicamente cuando la identidad del elector está siendo cuestionada por el fiscal de mesa. Eso lo deja en claro la ley electoral. Por ejemplo, cuando hay alguna diferencia entre el DNI y el padrón, o cuando hay una diferencia entre la persona y el DNI. O sea, yo voy a votar con un DNI que no está caracterizado por mí, por tanto por la foto, por el nombre, por la edad, es notorio que no está caracterizado por mí ese DNI. Entonces ahí el presidente de mesa puede impugnar el voto y, como decía en un principio, el voto se cuenta distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que ocurrido el escrutinio, tanto los votos impugnados como los votos recurridos se cuentan en un sobre distinto y ese sobre va a ir directamente a la Cámara Nacional Electoral y va a ser revisada esa impugnación o el recurrimiento de eh, ese voto. Seguimos con Código Electoral. Eh, una de las figuras que incorpora esta ley, muy interesante, es la figura del amparo del elector. Que si hay abogados presenciando esto, eh, ya sabrán, bueno, cómo se presenta un amparo. Acá la característica principal que le agrega es la posibilidad de realizarlo a través de un funcionario público. O sea, no necesariamente, si bien la medida más, el camino más normal, habitual para la presentación de un amparo es un juez, más allá del fuero de la jurisdicción y el fuero en el que participe, eh, lo puede hacer a través de un funcionario público que obviamente este funcionario público va a estar obligado a darle curso. Y ese amparo que nos abre esta ley nos hace referencia a amparo ante cualquier tipo de impedimento para votar. O sea, de repente, por X motivo, hay una persona o mismo una fuerza pública que no me está permitiendo realizar el voto, tengo la posibilidad de presentar un amparo para que un juez revea esta situación y tome todas las cartas en el asunto necesario para que pueda pueda realizar eh, mi voto. Hablábamos hace unos minutos atrás respecto a la obligatoriedad del voto. La ley es clara en ese sentido, nos dice que, bueno, que el voto es obligatorio y pone distintas multas para, en el caso de no haber ido a votar. Una de las primeras formas que tenemos para excluirnos de la acción de votar
es el hecho de estar a más de 500 kilómetros donde se desarrolle el, el acto eleccionario. Para ese caso nos vamos a tener que dirigir al lugar, que muchas veces es una comisaría, muchas veces son eh, locales de la Cámara Electoral, dependiendo de la jurisdicción donde nos encontremos, eh, como para dejar sentado que por una cuestión de distancia no pudimos ir a votar. Otro caso es por enfermedad, que debe estar debidamente fundado. Y después están las multas. Las multas que la ley nos habla que van de 50 a 500 pesos. Este monto no ha sido actualizado hasta la fecha. Después también, en el caso de no haber pagado la multa, tenemos una característica interesante que quizá no está muy desarrollada, que habla de no poder realizar trámites en el Estado por un año. Y seguramente acá muchos se están preguntando, bueno, pero yo conozco gente que conocí a una persona que no fue a votar y aún así pudo ir a hacer un trámite. Sí, seguramente. El tema está en que en ese no poder hacer un trámite, la contrapartida es que nosotros, los empleados públicos, en el caso que realicemos tareas de atención al público, deberíamos, hasta a partir, o sea, durante un año posterior a la elección, solicitar el certificado de votación, el troquel ese que nos dan eh, después de votar. También es una obligación para todos los empleados públicos, de entes centralizados, descentralizados, autárquicos, autónomos, todo lo que integre directa o indirectamente, exceptuando empresas del Estado, la administración pública nacional. Nosotros tenemos la obligación de presentar a nuestro superior jerárquico directo el troquel del voto, bajo la posibilidad de sufrir una cesantía de hasta 6 meses y en el caso de reincidencia de ser despedido. Dato muy importante a tener en cuenta. Después hay otro tipo de delitos electorales que son los que están viendo en este momento en la filmina. Los pueden ver, prisión de 1 a 3 años a aquellas personas que impidieran ejercer un cargo electoral o el derecho al sufragio con violencia o intimidación, fuercen a una persona electora a votar de manera determinada, priven de la libertad a una electora o elector para la imposibilidad del ejercicio de un cargo electoral o el sufragio antes, durante las horas señaladas para la elección. Bueno, no quiero tampoco extenderme demasiado, esto lo van a poder ver, me fui, acá en la filmina. Eh, Acá también les dejo las distintas páginas de la justicia electoral, igual estas filminas les van a llegar. Vamos finalizando la clase en lo que hace referencia al código electoral. Fuimos repasando los puntos más importantes de la ley. Nada, sí es muy importante que estudien no solamente de esta clase, del PPT que le vamos a pasar, eh, y también por ahí yo me centraría mucho en el material de estudio que les vamos a estar acercando. Así que muchísimas gracias por la atención y éxitos para todos y todas en este examen.